Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Boardgame Guille y yo soy Guille. Y hoy os vengo a hablar de estos 10 juegos de deducción que para mí son indispensables, son elementales, como decía nuestro querido Watson. Y, como podréis haber deducido, es una mecánica que me gusta bastante, ¿vale? Entonces quería traeros este vídeo. No es un top, ¿vale? Estuve pensando en hacer un top, pero se me hacía muy complicado. Y entonces lo que he querido es traeros estos 10 juegos de deducción para que veáis también un poco las diferentes maneras en las que está metida la deducción en los juegos de mesa, ¿vale? Para quien no lo conozca, un juego de deducción es un juego en el que vas a tener que usar tu lógica deductiva, o sea, básicamente deducir ciertas cosas, pues para resolver, pues, una serie de problemas. Ya puede ser un rompecabezas, puede ser un código numérico, puede ser la localización de algo, ¿vale? Y entonces no es simplemente hacer determinadas acciones y ya está, sino pues que vas a tener tus momentos de estar pensando con toda la información que tienes para encontrar la solución, ¿vale? He dejado fuera algunos de las que ya os he hablado, como el Orapamine, el Digit Code o el Alquimistas. Os dejaré por aquí algunos vídeos en los que haya hablado de ellos, ¿vale? Pero para intentar no repetirme mucho, y os vengo a hablar de estos 10 juegos de los que a priori o no he hablado o he hablado muy poquito, ¿vale? Entonces, nada, vamos a comenzar con Arqueológico, este juego de Joan Levet que sacó Ludonauta en su versión original y que ha sacado aquí en castellano Maldito Games, ¿vale? Es un juego de 1 a 4 jugadores, 45 minutos por partida y 12 años o más. En este juego lo que vamos a hacer es intentar deducir la colocación de unas piezas en una cuadrícula, como un puzzle con algunas piezas de Tetris, ¿vale? Entonces, para ello vamos a tener una herramienta, que es un disco en el que vamos a poder hacer determinadas preguntas. La cuadrícula son 5 filas y 5 columnas, y entonces vamos a poder preguntar en una fila o en una columna diferentes cosas. ¿Cuántos espacios vacíos hay? ¿Cuántas piezas diferentes hay? Si está o no determinada pieza, y en caso de que esté, esas piezas tienen unos simbolitos en cada una de sus casillas de cuadrícula, por así decirlo, y te aparece qué símbolos están ahí. También hay un par de símbolos especiales que son los que llaman trampas, entonces que son 2 colores. Puedes preguntar cuántas trampas hay en una fila o columna, o si te sale de una ficha concreta, pues que sepas más o menos cómo va a ir orientada, ¿vale? Estaréis viendo una imagen, o habréis visto, o veréis, de cómo son estas piezas, y la cosa está en que el orden de turnos se va a ir haciendo a lo patchwork, que es que básicamente el que vaya más atrás en un track de tiempo es el que va a preguntar. Y cuando tú preguntes, depende de la pregunta que hagas, tardas más o menos tiempo. Si haces una pregunta, por ejemplo, de huecos vacíos, es mucho menos que si me dices, ¿está esta pieza aquí? Y entonces como que te consume más puntos de acción, por así decirlo. Entonces la verdad es que el juego no está mal, o sea, de este autor no es mi favorito, luego hablaré de él, pero está bastante bien porque tiene esa cosa de la visión espacial, porque ya tú vas cogiendo información, al principio vas apuntando diciendo no tengo ni puñetera idea, y de repente llega un momento en el que dices, ahí va, ¿qué de cosas tengo? Puedo enfocar las piezas de diferente manera, esta va a ir aquí, esta acá y esta más allá, ¿vale? Tiene una aplicación que te permite poder intentar resolver y decirte qué está bien y qué no para que puedas seguir jugando, porque unas cosas malas que tienen algunos juegos de deducción es que si te equivocas a la primera que lo intentas, estás fuera de la partida. Entonces, este Arqueológico, que la verdad es que está bien, pero pues bueno, eso simplemente os lo comentaba para que vieseis también una de las formas, en este caso más el tema visión espacial, que tiene esta parte de deducción. Seguimos con La clave perdida, este juego de Leo Colovini, que sacó Mojito Studios y recientemente también Maldito Games en castellano. Este caso es un juego de 2 a 4 jugadores, 60 minutos por partida y 10 años o más. En este caso vamos a tener que deducir un código numérico que vamos a tener delante de nosotros y que el resto van a ver. Son 6 colores, si no me equivoco, un número de 6 dígitos, cada uno de un color, y entonces tú vas a estar viendo los códigos de los demás y con una serie de fichas de colores que sabes que solo hay una de cada número, por lo que viendo los de los demás ya puedes ir tachando, ¿vale? Y entonces, una de las gracias que tiene este juego es que vas a hacer una deducción mediante apuestas. Vas a apostar, se van a lanzar unos dados de 3 colores, y entonces tú vas a apostar cuánto suman tus números de esos 3 colores. Si sale el rojo, el azul y el verde, pues sumas tu rojo, azul y verde, lo que tú crees, y vas a hacer una apuesta. Y entonces, según cuánto quieras apostar, vas a coger un disco que te permite poner básicamente una horquilla. Entonces,
cuanto más pequeña es la horquilla, más puntos te dan. Si aciertas, tú vas ganando puntos deduciendo eso, de este está entre el 15 y 17 la suma. Pero cuanto más amplio es, menos puntos te da. Si fallas, aparte de que te tiene que decir si te has pasado o te has quedado corto, o sea, si tú dices entre 14 y 17 y dices, vale, has fallado, es menos o es más, tú ahí ya puedes empezar a deducir cosas. Pero es que además vas a tener que quitar uno de tus números y coger uno nuevo. Por lo tanto, vas a ver el que tú ya tenías antes, pero le vas a enseñar al resto otro número más, le estás dando como información a los demás, ¿vale? Pero si aciertas, vas ganando puntos. Entonces, está ese compromiso entre quiero ir ganando puntos, pero también quiero ir deduciendo, porque si me dicen si es más o menos, estoy ganando bastante información, ¿no? Entonces, la verdad es que el juego está bastante curioso, porque tiene esa mecánica de ir ganando puntos sin necesidad de que sea todo súper deductivo de la cabeza. O sea, si tú ya sabes que ciertos números están en cierta horquilla, aunque no lo sepas exactamente, puedes ir a intentar hacer muchos puntos con ello, pero obviamente cuanto más deduzcas mejor. Porque al final de la partida vas a tener que intentar acertar esos números que tienes. Y puedes poner varias opciones, de 1 a 3. Entonces, si aciertas, en función de las opciones que hayas puesto, te dan más o menos números. Si lo sabías, o sea, puntos, perdón, si lo sabías, te dan 5 puntos. Si has puesto entre 2, creo que te daban 3 puntos. Y si has puesto entre 3, creo que te daban 1. No me acuerdo exactamente de los puntos. Pero si fallas, te quitan puntos. Entonces, bueno, tienes que estar ahí deduciendo estos números, pero con esa mecánica original del ir apostando, que ya sabes a lo mejor que este número es alto y que este número es bajo. Aunque no sepas exactamente los números, pues depende de la apuesta que hagas, puedes llegar a deducir esos números, también viendo los números que tienen los demás. Vale, y vamos a seguir con Cryptid, este juego de Hal Duncan y Ruth Beavers, que sacó Osprey Games, y en este caso Do It Games en castellano. Es un juego de 3 a 5 jugadores, 30 a 50 minutos por partida y 10 años o más, ¿vale? Yo este juego lo recomiendo a partir de 4, y quizás solo a 4. A 5 igual se vuelve un poco más engorroso. Y en este juego vamos a tener un tablero común de casillas hexagonales con diferentes tipos de terreno y algún que otro edificio, por así decirlo, que son fichas en distintos colores. Hay 2 formas diferentes de fichas y creo que 3 colores diferentes, depende del modo en el que estés jugando, hay más o menos. Y cada uno va a tener una regla, porque lo que estamos, es buscando el único hábitat que puede tener una criatura, este Cryptid, ¿vale? Cada uno va a tener una regla que te va a decir en qué zona puede o no estar esa criatura. Pues hay distintos tipos de terrenos y entonces yo puedo decir, pues a mí me dice tiene que estar o en bosque o en desierto, ¿vale? A otro le dice tiene que estar a uno de montaña. Y entonces tú ya, entre nuestras pistas, vamos localizando. Otro dice a lo mejor tiene que estar a 3 de a 2 o menos de pisadura de osos, que son unas cosas que están por el tablero, por el tablero, vaya. Y entonces, tu trabajo es deducir las reglas de los demás. Tú en cada turno vas a poder preguntar a una persona por un sitio y te va a decir si puede estar o no según su regla ahí. Y además, que si te dice que no, tú tienes que dar información sobre tu pista también, que eso, bueno, es una mecánica que tampoco tiene mucho al caso. Y entonces la cosa está en que tienes que saber qué tipos de pistas diferentes hay, que en tu libreto donde te va a poner tu pista, que es con una hoja que te dice, pues la tuya es la 77 de este libro. Pues tú coges tu libro, lo abres, miras cuál es, que sea muy difícil de acordarte y saber cuáles son las pistas que hay simplemente por saber el número, vaya. Y entonces tienes que saber, pues, que si son de tipo de terreno, te dice que son entre 2 terrenos. Si te dice que a una casilla o menos, solo va a ser de un tipo de terreno. Si es de animales, te va a dar 2 o menos de distancia. Si es del color del edificio, va a ser a 3 o menos. Cosas así, vaya. Entonces, según las fichas que van poniendo el resto de jugadores de aquí podría, aquí no podría, tienes que deducir cuáles son. Y hay un modo un poco avanzado que mete también negativas, que es no puede estar en esto. Y entonces tienes que deducir esas pistas y en un momento determinado decir, vale, pues creo que está en este sitio. Y todos los jugadores de turno te van a decir si a ellos les podía o no. Y en el momento que salga uno que no, se acaba tu turno. Pero si sale todos que sí, pues has ganado porque era el único sitio que se podía, obviamente, incluyendo ser el tuyo. Entonces, esto a 3 jugadores va un poco peor porque las pistas, aparte de que tienen que ser un poco más genéricas, o sea, más amplias para que pueda ser deducible, quiero decir que tu pista va a dar mucha más información. O sea, creo que es lo contrario de lo que acabo de decir. Tu pista va a ser mucha más información porque entre 3 pistas tiene que haber solo un sitio. Si es 5 jugadores va a haber pistas más vagas de, vale, este es entre estos 2 terrenos, vale, pero es que eso no me está diciendo mucha información, ¿no?
Y que también, pues a 3 jugadores es más fácil directamente, en vez de preguntarle a alguien, puede estar aquí, intentar resolver, porque si ese te dice que sí, ya tienes la información de ese y ganas además la información del siguiente. A más jugadores esto se palea un poco más y mola bastante. La verdad es que es un juego que tiene ya su tiempecito, pero está muy guay eso de ir turnándose para preguntar a ver dónde puede estar, intentando deducir las pistas de los demás. O sea, más que te den una pista y con esa pista tú encontrar algo, es como, vale, me está dando info, pero no sé sobre qué, que eso está muy guay. Y seguimos con En busca de Atlantis, este juego de Andreas Wilde que sacó Synapsis Game junto con HIBR y que recientemente, no sé si este mismo año o el pasado, sacó Maldito Games, creo que este año. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 40-100 minutos por partida y 13 años o más, y es el primero de estos juegos de los que os hablo que mete una aplicación, ¿vale? Este es necesario una aplicación para poder jugar. En este juego somos una expedición en un submarino que estamos buscando la ciudad perdida de Atlantis. Y para eso vamos a estar en una cuadrícula, cada uno vamos a tener una hoja con una cuadrícula, y vamos a tener un mipel de nuestro submarino que es por donde nos vamos moviendo. Y dependiendo de dónde estemos, vamos a poder hacer distintas cosas. Vamos a poder escanear nuestros alrededores para saber si hay montañas submarinas o es fondo oceánico. Vamos a intentar descubrir en qué sitio está la Atlántida. Depende del modo de juego, serán 4 o 6 casillas que van a estar conectadas ortogonalmente, o sea, perdón, adyacentemente, ortogonal o diagonal, pero que va a haber unas localizaciones que van a ser unos artefactos que cuando nosotros busquemos nos va a decir que hay una traza de civilización antigua. Puede ser Atlantis o puede ser un artefacto. Entonces, una de las acciones que tenemos es bajar donde estamos a ver qué es lo que hay. Si es Atlantis, nos da la opción de intentar resolver la partida diciendo pues están en todas estas, que además si fallas es muy gracioso porque te mueve una localización aleatoria. Y si es un artefacto, te lo llevas y es una carta más potente, porque tú en este juego vas a hacer la mecánica de tengo X cartas, las voy usando, 2 por turno además, y va a haber un momento que voy a tener que usar una que me hace recuperar todas para poder seguir jugando. Y entonces estas, como os decía, pues puede ser escaneo lo que hay alrededor, en esta línea o en esta columna dime dónde está la primera traza, si en mis lados adyacentes hay alguna traza o no, y cosas así. Y con la aplicación, la cosa es que tú te vas a ir moviendo en secreto. Tú vas a colocar la carta encima del teléfono móvil, que pues va a tener a priori una cámara frontal, y luego vas a coger y va a detectar qué carta estás usando. Y entonces tú con el móvil vas a seleccionar qué es lo que quieres hacer con esa carta. Y si es movimiento, hacia dónde te estás moviendo. De tal manera que el resto tienen que estar un poco pendientes de, vale, a él le ha salido, porque la información es pública, de, le ha salido que tiene una traza al lado, vale, pero ¿dónde está? Pues si sigues un poco sus movimientos más o menos, vas a poder conseguir deducirlo. Tienes que seguir un poco el rastro, porque en el momento que recuperan las cartas lo que haces es emerger para luego volverte a sumergir y... sumergir, ¿no? Bueno, en fin, vuelves a ir para abajo ahí sí que te dice la aplicación dónde están. O sea, tú emerges y dices, vale, pues estaba en este sitio. Entonces puedes seguir un poco el camino hacia atrás para ver por dónde ha ido y decir, ah, vale, pues si aquí estaba preguntando esto, que es mi zona de aquí, entonces aquí es donde está la traza, aquí puede estar Atlantis porque yo lo he visto antes y demás. Y los artefactos que os comentabas, pues son acciones especiales, aparte de una de capitán que vamos a tener asimétrico, que nos van a permitir pues hacer cosas un poquito más avanzadas, hacer preguntas un poco más amplias o cosas del estilo. Entonces está bien, la verdad es que también influye un poco el azar de dónde empieces, pues al final, claro, la cuadrícula todos estamos en la misma, pero claro, si tú empiezas en una zona que estás justo al lado de las trazas y yo estoy en la otra punta, pues vas a tener un poco más de suerte en ese aspecto. Aún así, creo que está bastante bien conseguido y que, bueno, luego tiene también un poquito de interacción si quieres, puedes poner un modo en el que puedes dejar minas y explotarlas a otros para aturdirles un poco, que cuando coges un artefacto aparezca un monstruo en ese mismo sitio, entonces si alguien luego va ahí, pues también pues o pierdes un turno o te hace moverte a un sitio o alguna cosa así, vamos, que tampoco es algo muy grave, pero bueno, está gracioso, la verdad. Entonces, pues bueno, me apetecía hablar un poco de él porque creo que ha pasado un poco desapercibido en este ámbito de la deducción. Y continúo con la búsqueda de la especie perdida, Search for Lost Species, este juego de Matthew O'Mallet y Ben Rosset, que sacó Renegade Games Studio y que va a sacar muy pronto, tengo entendido, Maldito Games. Este juego de la línea de la búsqueda del planeta X y que luego tiene uno posterior, que es la búsqueda de los UAPs, UAPs, es un juego de 1 a 4 jugadores, 60-75 minutos por partida y 13 años o más, ¿vale? ¿Por qué hablo de este? Aparte porque todavía es el que va a sacar Maldito ahora, pues por dar un poco de información sobre él, es que en el caso de búsqueda del planeta X es muy parecido,
pero mejora algunas cosas. Luego el de los UAPs sí que es un poquito diferente, tiene alguna cosa más distinta a la hora de jugar y entonces, pues bueno, es un poquito diferente, pero el caso de la búsqueda de la especie perdida es la búsqueda del planeta X, pero un poquito mejor. Porque en este juego lo que tenemos que buscar es, vamos a tener un mapa con una serie de casillas, ¿vale? No sé si eran 18 casillas, me suena. Y entonces, en cada casilla va a haber uno y solo un tipo de animal. Y cada animal tiene una regla de colocación. Hay algunos que están formando un rombo, hay otros que es que solo pueden estar en ciertas casillas, hay otros que van a estar siempre adyacentes a otros, y cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, tú vas a ir preguntando en estas casillas ¿qué hay? Básicamente vas a preguntar, pues por ejemplo, de ranas, ¿cuántas hay en estas 3 casillas? Y una aplicación nuevamente te va a decir cuántas hay. Y tú vas deduciendo de, vale, pues si entre estas 3 hay una, luego me habían dicho que aquí esta tiene regla que no puede estar adyacente a este otro, pues aquí no puede estar, y cosas así. ¿Qué gracia tiene este con respecto al planeta X? Que en el planeta X podías preguntar en un espectro que se iba moviendo en estos números de casillas, los que yo quiera, aquí te vas a ir moviendo con un peón. Entonces, el movimiento que vas haciendo con el peón es los sitios por los que vas preguntando. Tienes diferentes tipos de movimiento, por la costa, que te puedes mover más y por tanto preguntar en más casillas, por en medio, que vas a hacer menos casillas, ¿vale? Y entonces tu objetivo es encontrar una especie perdida, que es una casilla donde va a estar una especie concreta, que además en cada partida va a ser diferente y tiene una regla única. En el planeta X había una regla común para el planeta X, en este cada vez es diferente. Y tienes que deducir dónde está y qué hay en 2 de sus casillas adyacentes, para que no sea simplemente, vale, lo he encontrado un poco por chiripas, sino, vale, tengo más o menos controlado el mapa. Y es que en este además tiene una acción que es el visitar un mercado que te permite coger unas cartas que te dan acciones especiales o puntuaciones adicionales al final de la partida. En este juego hay un momento en el que vas a hacer unas teorías, de decir, vas a poner unas fichas boca abajo de yo creo que aquí hay esto. Varias personas lo pueden hacer a la vez y cuando va pasando el tiempo, que también tiene esta mecánica de patchwork de que va yendo el que es el último y vas gastando tiempos para irte moviendo, o sea, para ir haciendo las acciones, vaya, que algunas gastan más tiempo que otras, lo que vas a hacer es revelarlo y básicamente si habías acertado pues es público y todo el mundo sabe que ahí está eso y si no pues vas a perder tiempo. Y entonces al final de la partida vas a ganar puntos por cada una de esas que tuvieses acertada. Cuanto más difícil de deducirse al animal, más puntos te da y además si encuentras la especie perdida, ya sea que haya sido el primero o cuando alguien lo haga, todos tienen una oportunidad de hacerlo, depende del tiempo que te sacas el primero vas a ganar más puntos o menos, o sea, en función de las acciones que hayas gastado para ello, te van a dar más puntos o menos. Entonces, es de estos juegos que no solo con encontrar la especie perdida, en este caso, ganas, sino por haber ido deduciendo muchas más cosas. Entonces, este con respecto al otro, la diferencia que tiene es eso, el que te vas moviendo por el tablero, puedes ir planificando un poco lo que quieres, hay una serie de montañas en medio que te impiden moverte por ciertos sitios y que para algunos animales sirven para su regla de deducción y otros no. También tienes la parte esa en la que os van a dar información que vas a poder hacer como una investigación, que te dan como algunas reglas especiales para esta partida concreta, porque cada partida cambia todo, de dónde está cada animal y todo eso. Entonces la verdad es que está muy guay, a mí es de... Yo creo de los que más me gusta de esta parte de deducción, de que te estruja un poco más el tener que estar teniendo en cuenta un montón de cosas y tal, sin que haya mucha necesidad de ver qué hacen los demás. O sea, sí que vas a poder decir, ah, mira, este ha preguntado aquí por serpientes y acaba de poner una teoría en esta casilla, pues probablemente sea una serpiente. Pero claro, fíjate, fíjate de que los demás lo están haciendo bien. Entonces ya os digo, este me gusta bastante, yo creo que me gusta un poquito más que el del Planeta X. El de los swapes, no sé, supongo que lo acabarán sacando, pero cuando lo saquen ya hablaré de él, pero es bastante diferente, tiene un montón más de elementos y de cosas a tener en cuenta, pero bueno, está bastante guay, así que nada, echadle un ojo cuando salga este Búsqueda de la especie perdida, porque merece mucho la pena. Vale. Y continuamos con el Paint the Roses, este juego cooperativo de deducción, que estoy revisando, creo que es el único que he metido de cooperativo. Este juego de Ben Goldman que sacó en North Star Games en su versión original y no está en castellano, cosa que me indigna muchísimo. Es un juego cooperativo de 2 a 5 jugadores, 50-70 minutos por partida para 11 años o más, ¿vale? Aquí estamos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, somos jardineros de la Reina de Corazones y queremos, pues básicamente dejar el jardín al gusto de la reina, ¿vale? Lo que pasa es que la reina está loca y nos quiere cortar la cabeza, como bien sabréis por pelis, libros o cosas que hayáis leído de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en este juego lo que vamos a hacer es, en cada turno un jugador va a poner una loseta
de arbusto, que va a tener una forma de un palo de póker de baraja francesa, pues picas, diamantes, corazones o tréboles, y una rosa de un color dentro, rosa, amarillo, rojo o morado, ¿vale? Entonces vamos a tener un expositor con 4 fichas, que vamos a coger una y la vamos a colocar en el tablero. Y entonces la cosa está en que cada persona vamos a tener una condición, una carta de condición en nuestra mano, que nos va a decir 2 cosas adyacentes. Va a haber de diferentes niveles, y entonces las fáciles va a ser 2 colores adyacentes, pues el rosa con el rojo, por ejemplo. Las medias pueden ser colores adyacentes o formas adyacentes, pues tréboles con picas. Y la difícil puede ser forma con forma, color con color o color con forma. Y entonces la cosa es que cuando un jugador pone esa ficha, va a haber ya algunas puestas en el tablero de inicio, cada persona va a poner un cubito por cada vez que se cumple su condición de la ficha que se acaba de poner con todas las demás. Pues si yo pongo una roja y al lado tenía 2 amarillas y tiene ahora 2 amarillas y mi condición era roja-amarilla, pues voy a poner 2 cubitos. Y entonces, entre todos vamos a tener que intentar averiguar cuál es la condición que tiene cada jugador para ir consiguiendo puntos, que lo que vamos a hacer es ir avanzando en un track de puntuación, pero es que después de cada turno la reina de corazones va a avanzar también y nos está persiguiendo. Si nos alcanza, perdemos la partida. Entonces, cuanto más difícil es la condición que tienes, más pasos das, pero la cosa está en que si en algún turno no conseguís acertar ninguna, porque además tú aquí si preguntas, dice, pues la tuya era rojo o rosa, y te dicen que no, te sigues quedando la que tenías, no la quitas. Si te aciertan, ganáis los puntos, descartas y coges otra nueva, ¿vale? La cosa está en que si en algún momento no acertáis ninguna, la reina avanza el doble. La reina empieza avanzando de 1 en 1. Pero cada vez que pasamos ciertas marcas de puntuación, se le va aumentando su velocidad hasta llegar a avanzar de 5 en 5. Entonces nos hace que al principio podemos cumplir objetivos un poco más sencillos, pero al final tengamos que ir cogiéndolos un poco más difícil porque nos está pillando, básicamente. Entonces la verdad es que es un juego muy guay. Yo conozco a gente que no le gustan los cooperativos y sí le gustan los juegos de deducción, y este le ha gustado bastante, porque al final tiene esa cosa, el juego te incita a que cada uno intente deducir la del jugador de su izquierda, ¿vale? No todos la de todos. Tienes una hojita para ir apuntando las cosas e ir deduciendo cuáles son las que pueden ser, y que además tiene varias capas. O sea, por un lado es lo obvio, los cubitos. Si hay cubitos, te dice que se está cumpliendo esta. Pues entonces todas las que no se pudieran cumplir las puedo tachar, o puedo marcar las que sí que se pueden cumplir solo en este momento. Pero es que puedes llegar a poner, vale, la ha puesto aquí en vez de aquí. Si fuese esta condición, en este sitio habría puesto 3 cubos. Y en cambio aquí ha puesto 1. Entonces si me estuviese dando esa pista, lo habría puesto en el otro lado. Por lo tanto, creo que esta no es. Y luego puedes ir una capa más, que es del expositor que había 4, ha cogido esta en vez de las otras 3. ¿Por qué? Y entonces ya ahí te montas tus cábalas, porque a veces, pues por la dinámica del juego, no tienes la solución siempre y te la tienes que jugar un poco, y entonces ahí tienes que ir con esas capas extra de deducción de, vale, yo creo que va a ser esta en vez de estas porque habría sido más fácil hacer esto otro, y cosas así. Luego hay gente que no juega así y que juega más de, pues eso, de pasar el rato y decir, ah, venga, estamos jugando, me gusta la deducción y tal, pero no me meto tan así, y entonces, pues bueno, las partidas son un poco más difíciles, porque, pues eso, muchas veces tú pones algo sin pensar muy bien dónde lo estás poniendo, otra persona dice, ah, seguro que es por esto y no sé qué y tal, pues como cuando estás jugando un código secreto y tú dices, ah, bueno, clarísimamente es esto, no habría dicho esto si fuera esa la negra, y el otro así en plan de, ahí va, no me había dado cuenta. Pues aquí esto también puede pasar, ¿vale? Pero pues al final, como es cooperativo, pues bueno, se puede hablar, se puede comentar entre el resto, yo creo que es esta, no, yo creo que no, tal. El que ha dado la pista obviamente no puede hablar, pero bueno, está bastante guay. O sea, ya os digo que no quiero decir que sea un juego que tengáis que hacer una deducción super hardcore. O sea, digo ya eso si queréis jugar, pues por ejemplo con la expansión, que mete un poco más de dificultad o cosas así, pero de normal no hace falta, y además mola porque no hay mucho juego de deducción cooperativo. Pues un poco a lo mejor un Bombasters o algo así, que tampoco quería hablar de él por no repetirme mucho, pero vamos, muy muy guay. Vale, y seguimos con Chronologic Paris 1920, el primer juego de la línea Chronologic, que del juego de Fabien Gridel y Joan Levet, ya he hablado en este mismo vídeo, que sacaron Super Meeple y Origames en su versión original, y que Trangis ha sacado recientemente, sacó el año pasado creo, en castellano. Igual, no, ha sido este año en Interocio, madre mía, es que estoy fatal con los tiempos. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 30 minutos por partida, bueno, 30 más o menos, bueno, 10 años o más, ¿vale? En este juego vamos a estar en la Ópera de París, que va a tener 6 salas,
es un mapa con 6 salas que van a estar conectadas algunas entre ellas entre puertas, y va a haber 6 invitados. Cada uno de estos invitados vamos a ver, se va a ir moviendo y vamos a ver como 6 fotografías, 6 instantes de tiempo. Entre cada instante de tiempo, cada personaje se ha tenido que mover a una habitación adyacente. Y entonces la cosa es que el juego tiene tres cajitas con 5 casos cada una, con cada una unas reglas diferentes. En una tenemos que buscar a quién ha envenenado al detective, y esa persona va a ser la única que haya estado a solas con el detective en algún momento. En otra tenemos que buscar al fantasma de la ópera, que es el único personaje que ha estado siempre solo, nunca ha estado con nadie en la misma sala. Y en la última ha habido un robo, y entonces tenemos que ver quién es el que se ha quedado a solas en cierta habitación, y siempre que haya estado a solas con otra persona le ha ido pasando, creo que era un colgante que ha robado, y tenemos que ver dónde está el colgante al final y con quién. Entonces eso ya son distintas dificultades. Pero la mecánica es que tú vas a preguntar en cada turno, en un espacio de tiempo, por una persona o por una habitación. Si preguntas por una persona, te va a decir cuántas veces ha pasado esa persona por esa... preguntas por una habitación o un instante de tiempo o una persona. Si preguntas habitación y persona, te va a decir cuántas veces ha pasado por ahí esa persona, y esa información la dices en público. Y a ti en privado te dice un momento concreto en el que ha estado esa persona ahí, por lo que tienes un poquito más de información, pero el resto van cogiendo. Y si preguntas por un instante de tiempo en una habitación, te va a decir el juego cuántas personas había ahí en ese instante de tiempo, y a ti en concreto, o sea, eso es público, y a ti en privado, qué persona, una de esas personas, ¿vale? Entonces, en este juego vas cogiendo información por las preguntas que van haciendo todos, y la cosa está en que el primero que resuelva es el que gana. Esto es una cosa que no me gusta de este juego, sobre todo porque, pues bueno, si hay dos personas que están a punto de deducirlo y hay uno que hace la última deducción mucho más rápida, aunque el otro lo podía sacar antes, al no ir en orden de turno, pues bueno, se puede quedar un poco descafeinado. Yo siempre juego en el que, pues si alguien deduce, si otro dice, oye, es que yo también lo tenía, se mira, y si acertaba, pues se comparte la victoria y ya está. Porque hay otros juegos que son así, pero en este caso no, y entonces, pues bueno, salvo que quieras hacer un poco... como en, bueno, el Turing Machine, que ahora hablaré de él, de venga, nos ponemos así y a la de 3 decimos si resolvemos o no resolvemos, pero como este juego tiene un montón de turnos, pues sería un poco pesado, ¿no? Pero bueno, sería una manera de arreglar esa parte, que es lo único negativo que diría. De estos van a sacar nuevos, este es creo que sale el de Cuzco, el nuevo Chronologic, así que nada, echadle un ojo porque, bueno, o sea, al final son 15 partidas, tiene alguna promo, van a sacar una expansión de este propio Chronologic París y con un par de casos más, pero la verdad es que está bastante bien porque es una deducción agradable y que no se alarga mucho en el tiempo. Entonces, por eso quería comentarlo también por aquí. Bueno, y spoiler, seguimos con Turing Machine. Este juego también de Fabien Gridel y Joan Levet, que sacó Scorpion Masqué en su momento y que también ha sacado Trangis, este sí el año pasado, en castellano. Este juego de 1 a 4 jugadores, 20 minutos por partida y 14 años o más, en el que vamos a estar en la máquina de Turing, no me acuerdo cómo se llamaba Turing de nombre, pero bueno... que básicamente era, bueno, temáticamente es que la usaban para descifrar códigos encriptados, ¿vale? En este juego lo que vamos a tener es que deducir un código de 3 dígitos. Cada uno de los dígitos es un color, pero es siempre el mismo color, o sea que al final son 3 dígitos, el primero, el segundo y el tercero. Y vamos a usar una mecánica bastante guay, parecía lo que hacía en el Chronologic París, que bueno, no os lo he explicado, pero básicamente ponía una tarjeta delante de otra para que te diese esa información. En este caso hacemos lo mismo, pero cogiendo los 3 dígitos. Al hacerlo vamos a coger unas tarjetitas que están como agujereadas, y al poner los 3 dígitos solo va a haber un agujero visible. Y entonces tú lo que vas a hacer es irle preguntando a la máquina si cierto número de esos 3 dígitos que tú has formado cumple ciertas condiciones. La máquina, depende del nivel de dificultad y del modo de juego y demás, va a tener una serie de verificadores, que son unas cartas que te están diciendo si el código que tú estás metiendo cumple o no una condición que tiene la máquina. Y esto es un poco difícil de comprender, porque la condición puede ser, por ejemplo, la carta de verificador puede ser que el primer número sea menor que 3, igual a 3 o mayor que 3, ¿vale? Y entonces, el código es una de esas 3 cosas. Por ejemplo, el código es 4, me lo invento. Pues tú, cuando pongas un 1, en ese verificador te va a decir que no cumple la condición. Y entonces tú dices, vale, no es menor que 3, pero no sé si es igual a 3. Y si pones un 3 te dirá que no lo cumple, entonces ya sabrás que es mayor de 3.
Esto es muy difícil de explicar, sobre todo así, pero vamos, básicamente es que cada verificador te indica si el código que tú estás metiendo cumple lo que ese verificador concreto te está mirando. O sea, tú en ese caso que estás mirando por el primer dígito, los otros dos no te los va a tener en cuenta. Aunque sean los correctos del número final, te va a decir que no lo cumple si no está cumpliendo la primera condición. Y luego hay otras condiciones, pues que es la suma del segundo y del tercero es mayor o menor que este número, hay más pares que impares, los números están en orden ascendente-descendente, hay parejas de números, bueno, hay un montón de cosas, ¿vale? Entonces el juego tiene bastante chicha, pero si tienes en cuenta que todas las condiciones que te están poniendo tienen que servir de algo para deducir el número final, se te hace un poco más fácil, porque tú cuando tienes todos los números, sin haber preguntado si el primer número es mayor o menor que 3, puedes llegar a sacarlo, porque dices, es que mira, este código solo puede ser, cumple todo lo demás, y entonces este número tiene que ser mayor que 3, porque si fuera menor que 3, no lo cumpliría, o al revés, necesitas saber eso para saber cuál de los dos es, pero es importante cada cosa que miremos en ese punto, ¿vale? Entonces, este juego está muy chulo, me parece espectacularmente bien hecho, con esta cosa de yo pongo los 3 números delante de la tarjeta que está viendo si cumples ese verificador y me dice si sí o si no, y tienes además una aplicación, página web, que te pone un montonazo de escenarios, infinitos escenarios, para que no juegues solo con los que tiene el libreto que te viene en el manual, ¿vale? Que creo que son 20 escenarios y la verdad es que son todos bastante sencillos, pero, bueno, puedes luego poner dificultades extremas, que se te va a la cabeza con varios verificadores, que el verificador no esté colocado con ninguna carta de comprobación, es una ida de olla, pero el juego la verdad es que es una gozada y lo recomiendo muchísimo. Y seguimos con Break the Code, este juego de Ryohei Kurahashi que sacó Hielo, entiendo que se pronuncia Hielo, y The Beer en castellano hace un tiempo. Es un juego de 2 a 4 jugadores, 15 minutos por partida y 10 años o más, ¿vale? Este lo he puesto porque es prácticamente un filler de deducción. Cada uno vamos a tener un número de 5 dígitos, creo que eran, no sé si son 5 o 6. Bueno, lo tendréis en la foto, ¿vale? Es que hace tiempo que no lo juego. Y lo que vamos a hacer es intentar deducir el código que tiene la otra persona. Cada dígito se va a corresponder a una letra, pues A, B, C, D, E y F, si son 6. Y tú lo que vas a hacer es, va a haber una serie de cartas en medio de la mesa y vas a coger una para hacer una pregunta. Que es, por ejemplo, tus 3 últimos números, ¿cuánto suman? ¿Cuántos números pares tienes? Además los números están en blanco y en negro, que se colocan siempre de menor a mayor, y en caso de que el negro y el blanco tengas el mismo número, tienen un orden concreto, pues va primero uno y luego el otro, para que lo puedas saber. Y entonces, con esas preguntas, todo el mundo va a contestar a esa pregunta y vas a ir consiguiendo intentar deducir el código de, pues, el que te toque en este caso, ¿vale? Entonces, la verdad es que está muy chulo porque son muy poquitas rondas de hacer estas preguntas, porque como se responden en voz alta vas ahí tachando y deduciendo cosas, pero está guay porque porque te mete también, incluso lo podría llegar a llamar un juego de iniciación a la deducción, porque te van metiendo ahí alguna preguntita, alguna deducción así un poco tal, para luego irte a algo un poquito más avanzado. Pues por ejemplo, la clave perdida sería un poquito más que esto, un Turing Machine sería muchísimo más que esto, en el ámbito de, vale, tengo que tener en cuenta estas cositas, me ha dicho que esto suma tanto, entonces es un poco más descarte que otra cosa, pero bueno, está bastante gracioso, así que por eso quería comentarlo. Luego hay otra versión que es Break the Cube, que en este caso es algo más parecido a ¿cuál os diría? Al arqueológico, de esto de ir preguntando por filas o columnas que ves con unos cubos en 3D, pero bueno, eso ya, como no salió en castellano, pues prefería comentaros este, porque el otro también es duración más o menos parecida. Y terminamos con Tiwanaku, este juego de Olivier Grégoire, que sacó Sit Down y Two Tomatoes en castellano. Y en otros idiomas también. De 1 a 4 jugadores, 30-60 minutos por partida y 14 años o más. De este juego creo que ya os he hablado también, pero también me pasa que creo que es un juego un poco más desconocido y que pasó un poco más por alto, ¿vale? En este juego estamos intentando agradar a la Pachamama, a la Madre Tierra, haciendo unos cultivos en sitios concretos. Este juego es lo más parecido a un sudoku a lo bestia que vais a encontrar en juegos de mesa modernos, por lo menos que yo conozca, ¿vale? Vamos a tener un tablero que es una cuadrícula, y cada cuadrícula va a tener 2 cosas: un tipo de terreno de los 4 que hay y un tipo de cultivo de los 5 que hay. Tú cuando juegas lo que puedes hacer es mover una serie de meeples, de peones que tienes, moverlos a una casilla, que descubres el tipo de terreno que hay ahí, vas ganando una serie de puntos con ello, pero no voy a entrar en eso. Y la cosa está en que tú sabes que cada tipo de terreno
puede tener un máximo de 5 de tamaño adyacentes ortogonalmente y no va a poder estar adyacente diagonalmente a otro terreno del mismo color. Por lo tanto, ahí ya empieza el sudoku. Vale, aquí esto es amarillo, esto es marrón, entonces esto tiene que ser verde, este va a ser azul y cosas así. Y luego, en cada terreno va a haber cultivos, que son números del 1 al 5, con unos determinados colores, pero son números del 1 al 5, y va a haber tantos como el tamaño del terreno. Si es un tamaño de terreno 2, van a estar el cultivo 1 y 2. Si es un terreno de tamaño 4, va a estar el 1, el 2, el 3 y el 4. Y también tiene la cosa de que no va a poder estar adyacente, ni ortogonal, ni diagonalmente, dos números iguales nunca. Y entonces con eso, pum, ahí lo tienes. El puzzle, el sudoku, voy preguntando aquí, voy viendo aquí, vale, como este es esto, esto no puede ser, tal, vas deduciendo, y entonces la otra acción que puedes hacer en tu turno es plantar. Tú vas a plantar donde hayan quedado tus trabajadores, puedes con todos de uno en uno ir plantando diciendo aquí va el cultivo tal. Lo miras en una rueda que tiene analógica donde vas a ver tanto el tipo de terreno que habría como el número que hay, y si aciertas vas a ganar tantos puntos como el tipo de cultivo que hay. Si fallas vas a perder tantos puntos como el tipo de cultivo que hay. Si tú intentas plantar un 1 y había un 5, pierdes 5 puntos. Sí, así es. Así que cuidado con lo que hacemos. La cosa está en que, además de ir ganando puntos por esto y por ir descubriendo los terrenos en cierto orden, vas a poder hacer, después de un turno exitoso, que es que no hayas fallado una deducción, puedes hacer una ofrenda. Cuando plantas un tipo de cultivo, te van a dar una ficha de ese tipo de cultivo si no la tenías ya, por lo tanto vas a poder tener una de cada. Pues al final puedes darlas todas de golpe y cuantas más des, más puntos te llevas. Entonces también te puede interesar ir haciendo de números diferentes o intentar ir a números grandes o cosas así. Tiene un poquito de estrategia y la verdad es que es muy chulo. Ha sorprendido mucho allá por donde lo he enseñado porque te rompe bastante la cabeza. Es verdad que a 2 flojea un poco, el mapa es más pequeño y es bastante más sencillo de sacar el puzzle, a 3 o 4 tienes el mapa grande y va bastante mejor. Yo lo recomiendo un montón, de verdad, dadle un tiento. No me he metido mucho en mecánicas y demás porque no quiero que el vídeo se alargue un montón, pero de verdad que mola un montón y tiene ese toque de estoy haciendo un rompecabezas mientras estoy jugando, pero no es solo el rompecabezas, también tiene otra estrategia de intentar bloquear a los demás para que no puedan pasar, porque los movimientos tienen unas reglas, no puedes pasar por encima de peones de otros jugadores, pero sí de cultivos y solo puedes ir en línea recta a no ser que pises un cultivo que te deja girar. Cosas de ese estilo y también pues eso, el donde vas dejando tus peones para luego intentar hacer una deducción a lo bestia, hacerlas de poquito a poco, ir a descubrir muchos terrenos para ganar puntos. O sea, tiene unas cositas de estos, como pasaba un poco en el Alquimistas, sin obviamente sin punto de comparación, de que no es solo la deducción, sino que también tiene algo de juego detrás, de ir ganando puntos haciendo ciertas cosas. Así que muy recomendable este Tiwanaku. Y nada, gente, este ha sido el vídeo de estos 10 juegos de deducción. La verdad es que, bueno, he hablado de algunos, sobre todo intentando mencionar algunos que hayan pasado un poco más por alto, que no se conozcan tanto o que sean menos conocidos, que es lo mismo que no se conozcan tanto, básicamente. Quería decir que sean menos reconocidos, que la gente no le tenga tan buena estima, que a lo mejor hayas oído hablar de él, pero no te haya llamado tanto la atención. Entonces nada, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, podéis dejar en comentarios qué juegos de deducción son los que os gustan a vosotros, si hay alguno de los que no os haya hablado que a vosotros os guste jugar, que no os guste jugar, que os parezca difícil, que os parezca fácil, si alguno de los que he mencionado os llama la atención. Cosas así, al final que haya un poquito de debate si queréis en los comentarios, que sabéis que siempre contesto. Si no estáis suscritos podéis suscribiros también, que es gratuito y se agradece un montón, ayudáis mucho al canal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el siguiente. Adiós.